Los Nefilim, la raza que la Biblia no quiere que conozcas. Hay una raza en la Biblia que aparece en 3 versículos y desaparece. 3 versículos. Para la raza más extraordinaria que el texto bíblico registra. Para seres que el mismo texto llama valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Y después, casi nada. Como si el texto dijera lo suficiente para que sepas que existieron. Y no más. Este video es sobre lo que el texto dice, sobre lo que el texto no dice, y sobre por qué la diferencia entre los dos importa más de lo que crees. Génesis 6, versículo 4. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Y esos eran los valientes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Hay una frase en ese versículo que la mayoría de las personas pasa de largo. Y también después. ¿Después de qué? Después del diluvio. El texto está diciendo que los Nefilim existían antes del diluvio y que seguían existiendo después. El diluvio no los eliminó. Eso no es un detalle menor. Es una declaración que cambia la arquitectura de todo lo que viene después en el texto. Cuando los 12 espías israelitas fueron enviados a explorar Canaán, volvieron con un reporte que paralizó a todo Israel. Números 13, versículo 33. También vimos allí a los Nefilim, los hijos de Anac, que provienen de los Nefilim. Y éramos como langostas a nuestros propios ojos, y así éramos a los ojos de ellos, los hijos de Anac, que provienen de los Nefilim. Esto es 5 siglos después del diluvio, y los Nefilim siguen ahí. Esto no es un recuerdo, no es una leyenda. Es un reporte de inteligencia militar dado a Moisés, con nombre propio, los hijos de Anac, con ubicación, Canaán, con descripción de escala. Éramos como langostas a sus ojos. El texto de Génesis dice que existían antes del diluvio. El texto de Números dice que existían después. Y entre los dos textos, hay una pregunta que el texto bíblico no responde directamente. ¿Cómo sobrevivieron? Aquí es donde el libro de Enoc entra con algo que el texto canónico dejó implícito. Enoc describe lo que pasó con los espíritus de los Nefilim después del diluvio. De los gigantes nacieron espíritus que se llaman malignos. Proceden de sus cuerpos porque fueron creados desde arriba. Por ello su morada estará en la tierra para siempre. Sus cuerpos fueron destruidos por el diluvio. Sus espíritus no, porque sus espíritus eran de una naturaleza que el agua no podía alcanzar. Y entonces, en el mundo después del diluvio, había espíritus sin cuerpo. Espíritus que el texto de Enoc describe como los primeros demonios. No seres sobrenaturales que descendieron del cielo, hijos de seres sobrenaturales que nacieron en la tierra, y que no pertenecen completamente a ninguno de los dos mundos. Esto explica algo que el Nuevo Testamento da por sentado sin explicar. Cuando los demonios hablan de la tierra como su territorio, cuando piden no ser enviados al abismo, cuando dicen que este lugar, la tierra, es su lugar. Porque la tierra es literalmente su lugar de origen. Sus madres eran humanas, sus padres eran los vigilantes, y la tierra es donde sus cuerpos murieron, y donde sus espíritus permanecen. Pero el "y también después" de Génesis 6 no se refiere solo a espíritus, porque en el texto bíblico hay grupos específicos de gigantes que aparecen después del diluvio con nombres propios. Los Anakim, los hijos de Anac, los que los espías vieron. Los Refaim, mencionados en Génesis 14, en Josué, en Samuel. Los Emim, que el texto de Deuteronomio describe como grandes, numerosos y altos como los Anakim. Los Susim, mencionados en Génesis 14, en el contexto de la Guerra de los Reyes. Y hay uno con nombre propio, que el texto describe con un detalle que los traductores modernos a veces suavizan. Deuteronomio 3, versículo 11. ¿Acaso Og, rey de Basán, no era el único que quedaba de los Refaim?
Su cama era de hierro. ¿No está en Rabá de los hijos de Amón? Y su longitud era de 9 codos, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. 9 codos. Un codo hebreo estándar es aproximadamente 45 centímetros. 9 codos son 4 metros con 5 centímetros de longitud de cama. El texto no está siendo metafórico. Está dando dimensiones de una cama que existía y que el pueblo podía ir a ver. ¿No está en Rabá de los hijos de Amón? Estaba ahí, en exhibición, verificable. Y Og era el último de los Refaim, lo cual implica que antes de que Moisés lo encontrara, había más, y habían sido eliminados. ¿Por quién? El texto lo dice: por Israel, en las guerras de Canaán. Cuando Israel entra a Canaán bajo el liderazgo de Josué, hay algo en las instrucciones de guerra que siempre ha perturbado a los lectores. Josué 11, versículos 21 y 22. Entonces Josué fue y destruyó a los anaquitas de los montes, de Hebrón, de Debir, de Anab, y de todos los montes de Judá, y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó completamente junto con sus ciudades. No quedaron anaquitas en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron algunos en Gaza, en Gat y en Asdod. Gaza, Gat y Asdod. Los que sobrevivieron en esas 3 ciudades. Segunda de Samuel, capítulo 21. Además de esto, hubo guerra otra vez de los filisteos contra Israel. Y descendió David, y sus siervos con él, y combatieron a los filisteos. Hubo 4 gigantes nacidos en Gat, que cayeron a mano de David y a mano de sus siervos. Josué dejó a algunos en Gat, y 4 generaciones después, David encuentra a los gigantes de Gat. La línea de descendencia conecta los textos de manera exacta, y uno de ellos tiene un nombre que la mayoría de las personas reconoce: Goliat. Descrito en 1 de Samuel 17, con una altura de 6 codos y un palmo. Usando aritmética conservadora, eso es entre 2,7 y 3 metros de altura. Con una armadura que pesa 57 kilogramos. Con un asta de lanza comparable a la de un tejedor. El texto está siendo específico. No está usando lenguaje poético. Está dando medidas de armadura, peso de lanza, altura. La precisión técnica de alguien describiendo algo que vio o que le contaron personas que vieron. Aquí está el patrón que el texto bíblico traza cuando lees todos los pasajes juntos. Génesis 6. Los Nefilim aparecen antes del diluvio. Génesis 6:4. El texto dice: y también después. Génesis 14. Los Refaim, Emim y Susim aparecen en la guerra de los reyes, después del diluvio. En Números 13. Los espías ven a los hijos de Anac en Canaán. Deuteronomio 2-3. Los Refaim son descritos por Moisés, con Og como el último. Josué 11. Josué elimina a los anaquitas, pero deja algunos en Gaza, Gat y Asdod. Segunda de Samuel 21. David y sus hombres matan a 4 gigantes de Gat. No son textos aislados sobre gigantes míticos. Son textos conectados que rastrean una línea de descendencia desde el monte Hermón hasta el valle donde David mató a Goliat. Una línea de descendencia que el texto bíblico trata como historia, con nombres, con ubicaciones, con dimensiones verificables, con enemigos específicos que Israel fue comisionado a enfrentar. ¿Por qué el texto bíblico trata la eliminación de los gigantes de Canaán como una misión? Esta es la pregunta que la mayoría de los lectores evita, porque si los Nefilim eran solo hombres grandes, la instrucción de eliminarlos completamente parece desproporcionada. Pero hay un detalle en el texto de Génesis 6 que la mayoría de las traducciones no captura. Cuando describe a Noé, usa una palabra específica. En hebraico, tamim, generalmente traducida como perfecto o íntegro. Pero tamim en el Antiguo Testamento tiene un campo semántico más amplio. En contextos de animales para sacrificio, significa sin defecto, sin mancha.
sin mezcla, completo en su especie. Algunos académicos que estudian el libro de Enoc junto con el texto bíblico señalan que la frase Noé era perfecto en sus generaciones no solo significa moralmente íntegro, significa genéticamente sin mezcla. Que la línea de Noé no había sido contaminada por la unión de los vigilantes con los humanos. Si eso es correcto, el diluvio no fue solo una respuesta a la violencia moral de la humanidad, fue la preservación de una línea humana sin mezcla, para que algo específico pudiera continuar. Y entonces la instrucción a Israel de eliminar a los gigantes de Canaán no es genocidio arbitrario. Es la continuación de la misma misión que el diluvio comenzó. Esto no es una interpretación popular. Es una lectura que requiere tomar todos los textos juntos. Génesis 6, el libro de Enoc, Números 13, Deuteronomio 2 a 3, Josué 11. Y que produce una narrativa coherente que cada texto por separado no tiene. ¿Por qué la Biblia no quiere que conozcas a los Nefilim? El título de este video hace una afirmación, que la Biblia no quiere que los conozcas, y eso merece ser examinado honestamente. La Biblia canónica da la información mínima sobre los Nefilim, y en 3 versículos en Génesis, algunos reportes en Números y Deuteronomio, las batallas de Josué y David, y después, silencio. El libro de Enoc da nombres, números, ubicaciones, mecanismos. Explica el origen, el propósito del diluvio, lo que pasó con los espíritus de los Nefilim. Y el libro de Enoc fue deliberadamente excluido del canon. Pero no fue excluido de la tradición de lectura temprana. Los manuscritos del Mar Muerto contienen múltiples copias de Enoc. La carta de Judas lo cita. Segunda de Pedro lo referencia. Las comunidades que produjeron el Nuevo Testamento lo conocían. Lo que ocurrió no fue que el conocimiento sobre los Nefilim fue suprimido. Lo que ocurrió fue que fue estratificado. El texto canónico da lo suficiente para que el lector entienda el contexto. El libro de Enoc da los detalles que hacen el contexto completamente legible. Y los detalles incomodan porque implican cosas que son difíciles de sostener. Que hay seres entre 2 mundos, que hay una genealogía de lo que el Nuevo Testamento llama demonios, que las guerras de Canaán tenían una dimensión que va más allá de la política territorial. No son cosas fáciles, pero son las cosas que el texto dice. Cuando lees todos los textos que el canon preservó, y el texto que el canon dejó afuera, los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después. Y también después. Esas 2 palabras conectan Génesis 6 con Números 13, con Deuteronomio 3, con Josué 11, con 2 de Samuel 21. Una historia que el texto bíblico cuenta en fragmentos, deliberadamente, y que solo se vuelve legible cuando juntas los fragmentos. Y los Nefilim no son una historia de terror. No son una curiosidad mitológica. Son el hilo que conecta el monte Hermón con las batallas de Josué, con los gigantes de Gat, con la pregunta que los demonios hacen en los evangelios sobre el abismo. Y la próxima vez que leas Génesis 6 y llegues al versículo 4, ya sabrás qué significa y también después. ¿Y cuánto texto bíblico está escondido en esas 3 palabras?